y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Este espacio está subvencionado por el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yeah, no hay nadie como tú, y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Toda su vida profesional ha estado dedicada a la comunicación y aún hoy continúa desde su voluntariado al frente de dos programas en Radio Onda Color que dan voz a quienes más lo necesitan. Enhorabuena, amigo, y tú reivindicativo como siempre, dices. Tenemos que seguir poniendo, y lo hacemos. De hecho, este año, en el presupuesto que tenemos desde la Junta de Andalucía, de los 3.800 millones, 3.300 son para dependencia, imaginaros, 3.800 millones de euros. Bueno, Pepi, las breves imágenes que nuestra compañera nos ha hecho un pequeño montaje, ¿qué podemos decir de ese día? Buenas tardes, Paco. La breve, muy breve, para todo lo que pasó el viernes pasado, pero la verdad es que bueno, fue una tarde muy bonita, llena de buena vibra, ¿no? Había un momento muy, muy emotivo, sobre todo, tengo que decir, en el momento en que, Francisco Carbonell recibe el premio y bueno, pues él pues expresa con toda la mejor manera que él puede hacer pues todo su sentimiento, todo su agradecimiento por ese premio y bueno, pues dice palabras como puños. Se expresa pues todo lo que, la realidad, lo que hay, ¿no? Pues sobre la soledad no deseada, sobre el edadismo, sobre todo lo que hay que hacer, hay que seguir haciendo. Y bueno, yo espero que que todo esto pues haga mella y se siga luchando pues hasta que se consiga. Así que bueno, a mí me puso los pelos de punta, me emocionó muchísimo y bueno, pues eso tengo que decir, que en principio fue un bonito momento y bueno, también para los demás premiados fue también un momento muy bonito también, pues todos ellos muy agradecidos por por los premios, cada uno de ellos, en los que bueno, pues se premió, aquí lo tengo, la Asociación de Envejecimiento Activo, que era el premio a la institución social, a la investigación social, a la empresa solidaria, que es DataRush, al cuidador, en este caso, la cuidadora 10, que es Piedad Pozo, a la innovación social, se premió a Older, la empresa Older, que es Amalia Rivas. Y bueno, todos ellos pues dieron un discurso bastante bonito, bastante emotivo. Así que nada, por lo demás fue un momento muy especial, tengo que decir. Sí, fue una noche muy bonita y hay que decir que con grandes sorpresas porque nos quedamos sorprendidos el equipo de Onda Local de Andalucía y de Color Comunitaria que estaba allí con algunos de los galardones de los que fueron galardonados que pasarán por este programa en el mes de noviembre porque hacen una labor social tremenda. Aunque siempre digo lo mismo, esa labor que hacemos la tenía que hacer Papá Estado, la Junta de Andalucía. No, ya sabes, Ru, que si no reivindico no estoy. Bueno, vamos a cambiar y nos vamos a meter de lleno con el tema de hoy. Y para ello quiero que vean un breve vídeo de lo que los pensionistas, los yayos, la Coordinadora de Defensa del Sistema Público de Pensiones de aquí de Málaga, organiza todos los lunes. ¿Y por qué? Porque a mí me gustaría que cada lunes fuésemos más los que estuviésemos allí en la Alameda principal, junto a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues apoyándonos un ratito. Y en una hora pasa volando. Pero cuanto más seamos, más se nos van a oír. Dentro el vídeo. Y el 25 de octubre
Las organizaciones pensionistas de todo el Estado llamamos a toda la ciudadanía, trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, y jóvenes a movilizarse el 25 de octubre en defensa del sistema público de pensiones. Reclamamos una subida en las pensiones más bajas, que afecta al 60% del colectivo pensionista. Que se igualen las pensiones al salario mínimo interprofesional. Acabar con la desigualdad de las pensiones entre hombres y mujeres. Realizar una auditoría de la cuenta de la seguridad social que ponga blanco sobre negro la viabilidad real del sistema público y preservar el sistema solidario y de reparto que tenemos para futuras generaciones. En definitiva, estamos reivindicando pensiones dignas para las mujeres pensionistas y la preservación de esta protección, como he dicho antes, para las futuras generaciones. Denunciamos que mientras nuestras peticiones son desatendidas por el gobierno, la salida que ofrece a las pensiones más bajas es la de trabajar hasta los 72 años y se resiente seriamente el estado de bienestar con el aumento de los precios de la vivienda, la privatización de la sanidad y de la enseñanza y la reducción de las prestaciones sociales. El gasto militar no para de aumentar. Rechazamos la deriva militarista impuesta por los lobbies y los Estados Unidos y exigimos que estos recursos se dediquen al bienestar de los pueblos y a la causa de la paz. Asimismo, expresamos nuestra condena a la represión de las manifestaciones en apoyo del pueblo palestino que sufre la opresión y es víctima de un genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel y la complicidad de los gobiernos europeos. Y Ucrania también. Reivindicamos el derecho a la libertad de expresión y manifestación y exigimos al gobierno la derogación de la ley Mordaza que está reprimiendo y criminalizando la protesta social y solidaria. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. El 25 de octubre, todos y todas a Madrid. Sí, nos vamos 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 a Madrid. Bueno, este era el vídeo que grabamos. Hay que decir que cualquiera se puede pasar, pero no solamente en Málaga, en Marbella, en cualquier ciudad, en cualquier rincón de Andalucía, los lunes los pensionistas salimos a la calle. Y serás bienvenida y bienvenido si te acercas en tu ciudad, en tu pueblo, cualquier lunes, porque tenemos mucho que decir todavía. Nuestra vida sigue y sigue en lucha y no va a parar. Y dicho esto, bueno, pues hoy, Pepi, nada mejor que los tres representantes que tenemos. A la jefa, Carly, ella es un personaje tan peculiar, una persona que tiene su genio, pero su corazón está por encima de su genio y lleva toda su vida luchando para equiparar las pensiones, para que no haya ese salto tan grande entre un hombre y una mujer, en que las pensiones más bajas suban, que no suben lo que tenían que subir. Carly, bienvenida. Gracias. Aquí hoy mucho que decir, ¿eh? A vuestra disposición para lo que queráis. Juanmi, un luchador innato, un luchador que no se le agota las pilas, aunque pasen los años, Juanmi. Sí, es verdad, o sea, hacemos lo que podemos, pero la verdad sea dicha. Bueno, lo primero de todo, Paco, darte las gracias por el premio recibido a nuestro, digamos, colaborador. El premio de todos vosotros. Bueno, pero nuestro colaborador en darnos, abrirnos voz y demás. En segundo lugar, digamos, ya atender a la pregunta que me haces y que es verdad, o sea, hay muchas cosas que decir y por mucho que yo pueda hacer, es poco para lo que, digamos, la demanda
de los nadie, que el 60%, como bien se ha dicho, están por debajo del umbral de la pobreza o por debajo del salario mínimo interprofesional. Si esas luchas no las acometemos, no hay solución. Tenemos que estar ahí. Y la tercera pata es otro veterano, otro luchador, Eulogio, que es del Rincón de la Victoria. ¿Qué espera Eulogio que la auditoría de la lucha de las pensiones salga algún día? Bueno, hay una cosa que debe de estar claro, y más con los tiempos que estamos viendo, es decir, o conseguimos la auditoría, es la única manera de saber exactamente si lo que los economistas neoliberales nos están diciendo día, noche, que en estudios pagados por la banca y por las aseguradoras, que las pensiones no son viables. Incluso últimamente, hace 15 o 20 días, ya el gobierno alemán, la solución a esto es decir que va a darle una paguita a los niños de 10 años hasta que los 18 para que inviertan, y ese dinero no se podrá tocar hasta que cumplan los 70, y con ese dinero, invirtiéndolo bien, pues no hace falta los recursos del Estado para pagar pensiones. Es una locura. Yo creo que la auditoría es necesaria para desmantelar todos estos bulos, todas estas idioteces, porque además ellos mismos se contradicen, porque te dicen que el sistema de pensiones está quebrado, que debemos miles y miles y miles de millones, y luego cuando les dice, bueno, pues venga, explíqueme usted dónde ha ido el dinero desde el 68 hasta el 78, solamente esa parte, porque luego del 78 para adelante, más o menos, el Tribunal de Cuentas ya ha dicho, ha valorado aproximadamente lo que puede ser, pero del 68 al 78, que se pagó cotizaciones de la Seguridad Social, pero no se gastaron en pensiones ni en nada. Por ahí viene el tema de las mutualidades. Por eso ahora el Tribunal Supremo no le queda más remedio de decir es que hubo una doble tributación y hay que devolver ese dinero. Pero claro, se han sacado de la manga, que también va todo enlazado un poquito, lo judicial, lo económico, van cogidos de la mano, porque dicen hay que devolverle las mutualidades, pero solamente a aquellos que el Estado, al hacer su declaración de la renta, paga IRPF. A los miles y miles y millones de pensionistas, me pongo yo en mi caso, que yo pagué como 5 o 6 años, me tocó pagar las mutualidades, pero como tengo una pensión baja, porque luego he sido autónomo, y resulta que los autónomos cobramos uno de eso, pues resulta que a nosotros no nos devuelven ese dinero. Por eso yo alucino, es decir, la sociedad está haciendo cosas muy raras. Yo he sido autónomo prácticamente toda mi vida, desde empecé a trabajar con 13 años hasta que me jubilé, me jubilaron, porque yo estoy jubilado por enfermedad, a los 49. Y yo sé lo que te queda de autónomos cuando pagas el mínimo. Entonces ahora esta discusión que hay ahora con los autónomos, de que pagan mucho, lo primero que no me creo que un autónomo gane 600 euros. Porque si no, ¿para qué estás de autónomo? Vete a trabajar y búscate un trabajo, porque si no, no llegas. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy rara. Entonces, si hacen la auditoría, se demuestra que la Seguridad Social no está en quiebra. Al contrario, nos deberían mucho dinero. Que alguien nos explique de dónde salía el dinero para hacer todos los hospitales que se hicieron en España desde el 68 hasta el 80 y tantos que entraron las comunidades. Pues la verdad que sí, que es una pregunta que está ahí. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14, 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria.
que por cierto, si tenéis alguna pregunta que hacer, ya sabéis, 656-60-85-14. En cualquier otro programa, si nos mandáis cualquier cosa relacionada con el tema de las pensiones o con la manifestación de Madrid, se la pasaremos a Encarni para que dé respuesta cumplida de lo que sea. A ver, Encarni, sobre la convocatoria y el objetivo. Primero, ¿tiene algún significado que se haya elegido el 25 de octubre? Y segunda pregunta, el objetivo principal que tenemos que alcanzar en Madrid el sábado. Bueno, esta creo que es la quinta o la sexta manifestación que hacemos anualmente en Madrid. Y tiene un sentido claro, y es decirle al Gobierno que el movimiento pensionista está vivo y que tenemos una serie de reivindicaciones que necesitamos que se satisfagan para que ese colectivo pueda vivir con dignidad. O sea que sí tiene, por decir, el carácter simbólico, antes de decir el carácter reivindicativo, las reivindicaciones concretas que llevamos, ¿no? Y eso es lo que pretendemos una vez más, decirle al Gobierno, aquí estamos, el movimiento pensionista está vivo y seguimos teniendo pendientes muchas necesidades por cubrir y necesitamos determinadas reformas legales y necesitamos también, como se ha dicho aquí, que se cumpla con la ley 2121 y se haga la auditoría de una vez por todas. Eso es el contenido. ¿Cuál es la reivindicación más importante que llevamos? Pues la reivindicación más importante que llevamos es la que tú explicabas al principio. Nosotros pensamos que por debajo del salario mínimo no se puede vivir con un mínimo de dignidad. Es a todas luces una retribución insuficiente. Y lo que decimos por esa lógica es, si el salario mínimo es lo que se considera como, digamos, el cimiento o la base para que se pueda vivir algo dignamente, pues esa misma filosofía hay que trasladarla a las pensiones. Por lo tanto, queremos que se iguale el salario mínimo a las pensiones mínimas. Y queremos en las contributivas y en las no contributivas. Sabemos muy bien que las contributivas salen de las cotizaciones y las no contributivas deben salir de los presupuestos generales del Estado. Y que quizá, pues, en la no contributiva pueda hacerse de una manera progresiva, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es que un pensionista, una pensionista pueda vivir con dignidad. Y bueno, unido a este objetivo, pues llevamos otro muy claro, porque fijaros, las pensiones, que no hay dinero para subirlas. Se sube el salario mínimo y los empresarios y determinados partidos políticos parece que se va a arruinar el país, que se va a hundir la economía, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que no se sabe de qué chistera han sacado miles de millones para comprarle armas a Estados Unidos. Pues a ver, explíqueme usted si es una falta de dinero o es una falta de voluntad política de dirigir el dinero a las necesidades sociales. Y entonces, pues bueno, eso es una de las cosas que también llevamos como mensaje. No puede ser que ustedes digan que no hay dinero para el bienestar del pueblo y que ahora, pues porque hay una exigencia del señor Trump y de la industria armamentística que necesitan vender muchísimo, pues ustedes hagan caso y saquen dinero a donde sea. Así que es una incongruencia que vamos también a denunciar en Madrid. La verdad es que son muchas cosas, Pepi. Sí, a mí hay un tema, entre otros, que me preocupa, sobre todo con esta disputa, este como enfrentamiento que se provoca, ¿no?, entre jóvenes y mayores con el tema de todo esto que se habla, ¿no? Esto que se habla como de que los mayores viven muy bien porque sí cobran pensión y demás, y que los jóvenes no están bien por el hecho de que los mayores tienen pensiones y demás. Esto es algo que debería, al contrario, debería de unirse, ¿no? Unirse en todos para ello, ¿no? Igual que vosotros, pues también estáis ayudando, estáis unidos con los jóvenes, ¿no? Por este congreso, ¿no?, que acudiste, ¿no? El congreso de inquilinos, ¿no?, del sindicato de inquilinos, que estuviste hace unos días, ¿no?, también para apoyarlos a ellos, pidiendo también apoyo para que acudiesen el día 25 de octubre a Madrid. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo se podría solucionar? Bueno, es que el problema que nos encontramos es que tenemos
no sé cómo decirlo para no ofender. Es decir, tenemos una clase política y una clase empresarial informativa, hablo de la mayoría de los grupos de prensa de este país, que lo único que están haciendo es activar una guerra. Es decir, los jóvenes no viven mejor por culpa nuestra, porque nosotros cobramos un dinero de pensión, que ese dinero, lo que pasa es que nosotros, cuando trabajábamos, se lo pagábamos a nuestros padres, la pensión, y mis padres se lo pagaban a sus padres, y así ha sido toda la vida, y ha funcionado estupendamente, no ha habido ningún problema. Ahora nos encontramos que la juventud parte, yo no estoy convencido de que sea la mayoría, parte, les cuentan la milonga de que si ellos ganan 1.000 euros es por culpa nuestra. Y eso no tiene nada que ver. Si a alguien tienen que echarle la culpa es a ellos mismos, porque lo que tenían que hacer es lo mismo que hicimos nosotros, levantarse y decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el gran problema y esa es la lucha, pero es que es una lucha que nos están vendiendo toda la vida. Es decir, yo recuerdo, mira, yo te voy a poner un ejemplo que lo estamos viviendo hoy en día. Yo recuerdo, en la época de Felipe González, no se podían hacer escuelas porque no había dinero en el Estado para hacer tantas escuelas. Y nos inventamos una cosa que se llama la escuela concertada, que al final la pagamos entre todos y ellos ponen el edificio. Ahora resulta que la escuela concertada se está cargando prácticamente la educación pública. Se la ha cargado prácticamente. Ahora estamos con el tema de la sanidad. ¿Qué no están haciendo en el tema de la sanidad? La sanidad nos dicen una prueba, 1 año y medio. Al final, ¿qué terminas? Yéndote a la privada. ¿Qué va a ocurrir? Que nos van comiendo el terreno y nos quedamos sin sanidad. Acércate al micro para... ¿Y qué ocurre? ¿Qué va ocurriendo con todo esto? Que es que las pensiones, hasta ahora, se inventaron los planes de pensiones privados. No funcionó. Daban pérdidas, la mayoría. No había Dios que se apuntara lo que ellos pensaban que se iba a apuntar. Luego nos sacaron hace 1 año, 1 año y medio, los planes privados de empresa, que todas las empresas españolas se iban a sus trabajadores a darle una pequeña parte de su salario del convenio y se iban a apuntar. La primera que se apuntó al carro fue la patronal de la construcción, pero claro, se apuntó la patronal de la construcción, las grandes empresas, y las grandes empresas las llevan, pero es que el 90% de los trabajadores de la construcción no pertenecen a las grandes empresas, con lo cual, fracaso total y absoluto. Y claro, ya no les queda otro remedio, es decir, de que van a por nosotros, así de descarado. ¿Qué lucha? Pues la lucha nos meten a los jóvenes, nos meten nuestros teóricos privilegios, porque mira, el 60% de la gente no llega al salario mínimo de la pensión. Las mujeres aquí en la provincia de Málaga cobran de media 400 euros menos que un hombre de pensión. Eso lo está ocurriendo. Es decir, que no está... Claro, hay gente, y es cierto, hay aproximadamente un 6, 7, un 8% de gente que cobra entre 2.000, 2.000 y pico, hasta 3.000 de pensión. Pero es que esa gente paga IRPF, paga sus impuestos, es decir, no podemos decir nada. Esa gente ha cotizado una tabla salarial y ahora recoge su fruto. Pero aparte de recoger su fruto, esa gente está pagando de IRPF un 30%. Líquido. No hay ningún pensionista, ni de los que ganan más, que cobre más de 2.000, 2.000 y pico euros. Ninguno. Y eso es una realidad, y eso no se cuenta en las televisiones, en la prensa. Es decir, tú de 6 meses para acá, cógete País, ABC, El Mundo, lo que te dé la gana, cualquier prensa. Y resulta que es raro, cada 15 días no te viene un artículo de un economista que ha hecho un estudio que dice que esto es, bueno, que no tenemos dinero, que debemos miles de millones al Estado y que esto no hay por dónde cogerlo. Y luego le preguntas a esa gente, oiga, explíquemelo. Y no son capaces de explicarlo.
porque lo que están buscando es un negocio. Y dentro de lo público, por desgracia, para nosotros, solo quedan las pensiones. La dependencia es privada, la sanidad es privada, la educación es privada, las universidades son privadas. ¿Qué nos queda? No nos queda nada, nada. Por eso a mí, de todo este garigay que tenemos, lo que más miedo me da es que de aquí al 27 entren estos señores que nos van a salvar del mundo y nos vamos a morder los codos. Yo, si me lo permite, Juanmi, yo quería preguntarte, hemos dicho más de una vez, los pensionistas, y creo que la COEFE también, que el decreto 11/2024, que es insuficiente, que es un retroceso social. ¿Eso es así? ¿Podemos decir con la boca llena de que ese decreto 11/2024 hay que cambiarlo? Me coge un poquillo con el pie cambiado. Me has cogido un poquillo con el pie cambiado. Se refiere al del aumento de la edad. Exacto. A las distintas modalidades de jubilación voluntaria. Sí, sí. Ya. O sea, por supuesto. O sea, eso es una aberración en ese sentido. O sea, es lo que antes se habló, que lo explicó más o menos, y yo creo que bastante bien el compañero Eulogio. O sea, si se le hace la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, se verá más que suficiente de que hay capital suficiente para que se pueda jubilar una persona, no a los 65, incluso hasta menos, si era posible, porque dinero hay. Lo que no hay un reparto razonable de la riqueza. En todo caso, lo que tenemos que exigirle, y para eso son todas las manifestaciones que estamos haciendo los lunes, y todos los años por el mes de octubre nos vamos a Madrid de toda España, precisamente para decirle al gobierno que tenga en cuenta, y lo que no debe de hacer es lo que estaba explicando ahora el compañero Eulogio, es enfrentar al último contra el penúltimo o a los padres contra los hijos. O sea, somos la misma clase social. Nosotros estamos peleando estamos peleando, por supuesto, por lo nuestro. O sea, claro que las pensiones nuestras las estamos peleando y queremos que suban según el IPC, concretamente. Pero lo que queremos, por encima de cualquier cosa, es que cuando ellos se tengan que jubilar, no tengan que padecer o estar luchando lo que estamos nosotros, que todos estos derechos se recojan dentro de la Constitución y que no tengan que estar peleándose día a día. Aunque también le digo a los jóvenes una cosa, que no dejen de pisar la calle y que nuestro lema vaya adelante, gobierne quien gobierne, lo público y las pensiones se defienden. La verdad que es así, pero hay una cosa, no sé, yo pienso, ¿no? Se hizo una reforma de las pensiones, bueno, algo positivo en el 2021, mucho mejor de lo que había, se han seguido haciendo, pero es insuficiente, Carmen. No hay forma de que se haga una reforma un poco más amplia. Claro, nosotros queremos, ya lo dije en la introducción, nosotros queremos que muchísimas leyes se cambien. Por ejemplo, aumentar a 67 años la edad de jubilación. Pensamos que eso es un disparate. Y bueno, no digamos ya del decreto que tú antes citabas, claro, que aunque bajo el epígrafe de voluntaria, es voluntaria muy relativamente, porque digo relativamente porque lo será para algunos sectores. Claro. De funcionarios, de gente de alto standing, que bueno, esté contento con su profesión, no tengan ningún problema grave de salud y digan, bueno, pues yo sigo porque estoy desarrollando profesionalmente algo que me gusta. Pero para la inmensa mayoría, eso supone que en vez de ir por la vía que nosotros queremos, que es que las pensiones se suban para que las personas vivan dignamente, pues la salida que dan a no cubrir esa reivindicación, digamos, quédese usted voluntariamente, entre comillas, trabajando hasta los 72 años para tener más años de cotización. Y esto le afecta fundamentalmente a las mujeres. Claro. ¿Por qué? Pues porque tenemos más interrupciones en nuestra carrera de cotización, porque somos las que nos hemos dedicado al cuidado de hijos, de padres, etcétera. Y le afecta de manera especial a las mujeres. Y luego quería hablar un poquillo, porque supongo que entonces estuviste en la asamblea de inquilinos, ¿no? Lo vi por YouTube. Sí. Esto es por YouTube. Bueno, yo el mensaje que di allí era muy claro.
las mismas entidades y los mismos intereses que se mueven con la especulación de la vivienda, pues se mueven con persuadir a la población de que el sistema público de pensiones es insuficiente para cogerlo como base de negocio. Es decir, lo que decía Eulogio, aquí los derechos sociales, que es patrimonio colectivo, eso se nos tiene que meter en la cabeza. Cuando tenemos una sanidad en condiciones que pueda atender nuestros males pequeños y los más gordos, es un patrimonio social y colectivo. Cuando tenemos una enseñanza pública que permite a gente a hijos de trabajadores y trabajadoras con poca renta, poder acceder a la universidad en base a su capacidad, es un patrimonio colectivo que tenemos que cuidar y que se paga con impuestos. Cuando tenemos un sistema de pensiones que acabó con esa situación que conocemos de nuestros abuelos, no de nuestros padres, pero sí de nuestros abuelos y abuelas, que no tenían apenas para subsistir una vez que dejaban de producir, y que si tenían el apoyo de la familia, pues medio vivían, y si no, pues estaban en la miseria o pordioseando. O sea, cuando tenemos este sistema de pensiones, que con su insuficiencia, que estamos reivindicando, pero que nos protege en el momento que dejamos de producir, es un patrimonio colectivo, es un capital social que hay que cuidar y que se paga con impuestos. Entonces, esto es lo que nos tiene que entrar en la cabeza, y eso pues, lo escuchamos muchas veces. Si tú tienes una enfermedad en Estados Unidos, que no existe este capital colectivo, pues ¿qué ocurre? Que la gente se muere de cáncer sin atención. Ocurre que ya las ciudades están plagadas de gente sin vivienda. Entonces, todos los intereses que van por la vivienda, que van por hacer negocio de los derechos, son los mismos. Entonces, un poquillo yo quería decir en el Congreso, en el primer Congreso de Inquilinos e Inquilinas que se ha celebrado en Málaga, tenemos la misma gente enfrente. Son los mismos intereses los que vienen por los jóvenes, son los mismos intereses los que vienen por los mayores. Y claro, ¿por qué los jóvenes están mal? Porque la renta de trabajo ha bajado un 20%, mientras que la renta de capital ha subido un montón. Todo este desarrollo tecnológico que está haciendo, pues que la economía crezca y que se produzca más, todo eso lo está acaparando el capital. Y no los pequeños propietarios, no los autónomos, no. Que de autónomos también hay mucho que hablar, porque los autónomos hay una parte y hay otra parte que vive bastante bien, ¿no? Luego todos se meten en el mismo saco, pero tampoco es así. Entonces, claro, nosotros lo que pretendemos también es, en el terreno concreto que nos toca, que es las pensiones, lanzar este mensaje. No hay diferencia de interés entre jóvenes y pensionistas o mayores. Hay diferencia de intereses entre el gran capital y el conjunto del pueblo. Por lo tanto, los intentos que hacen de sembrar la discordia, de dividirnos, tienen una estrategia muy clara: debilitar, por un lado, debilitar la lucha colectiva, que es la que puede arrancar mejoras, y por el otro lado, distraernos, ¿no? Distraernos de quién tiene que ser a quien fundamentalmente dirijamos nuestra lucha. Cuando además... ¿Me importas tú? Un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en... Onda local de Andalucía. Ahora sí, Pepi. No, iba a decir que durante mucho tiempo, en crisis y demás, ha sido con las pensiones, gracias a las pensiones de los mayores, como se ha podido sostener, ¿no?, la familia, con lo cual los jóvenes o personas no tan jóvenes quizá, que ahora estén, bueno, pues machacando y todo esto, pues no deberían de pensar, ¿no?, acordarse de esos momentos, ¿no? Y yo sí quisiera preguntar, a ver, no sé a quién de los tres, pero a alguien. Estamos de lleno y vamos a continuar comentando lo del día 25, pero el otro día el IPC sube al 3%. Queda octubre y noviembre, nada más. Si al precio que se están poniendo las cestas de la compra, los huevos y todo, hay muchas posibilidades de que los metamos, el último que vale el de noviembre, que nos metamos en 3,1, en 3,2. ¿Las pensiones van a subir ahí o van a subir, como todo el mundo dice, 2,6?
A ver. Vamos a ver. Claro, es que es el IPC medio. Claro. Entonces, ahora mismo, con el IPC que tenemos, que es el 3, nos tocaría aproximadamente un 2,6, un 2,7. Sí. Máximo. Se espera que en el mes de octubre y noviembre estadísticamente baja. Con lo cual, yo te digo a ti que más de un 2,5 no creo que lleguemos. Pero fíjate, si se tuviera en cuenta el mes de diciembre también, a la hora de sacar la media, no sé, no interesa, ¿no? No, es que no sé. Es decir, el cómputo, el último mes de hacer el cómputo es noviembre. Es noviembre, no es de noviembre a noviembre. Sí, de noviembre a noviembre. Noviembre a noviembre. Entonces, lo lógico es eso, no tiene. Se calcula, yo el otro día estuve en la Seguridad Social y preguntando sobre esto, la misma persona que me atendió me dijo, dice, al ritmo que llevamos y con la estadística, más de un 2,6 no va a ser. Sí, más o menos. No va a ser. Pero de esta manera, antes, a lo que has dicho tú antes, o habéis dicho, de lo de la jubilación a los 67, la gente joven tiene que tener cuidado con eso, porque resulta que la mayoría de la gente que está hoy en día entre mayores de 50 años se va a jubilar perfectamente con 65 años, sin ningún problema. Cualquiera mete en la aplicación esa que ha hecho la Seguridad Social, mete y sale, porque teniendo 38 años y medio cotizados, te jubilas con 65. Lo de los 67, a los que perjudica es a los jóvenes. Que es que hay cosas que no llego a entender. A los jóvenes, a la gente con 40 y tantos años, que son los que realmente les va a perjudicar esa medida, porque por dos razones. Porque empezaron más tarde que nosotros a trabajar. Nosotros de media, la mayoría de la gente empezamos 14, 15, 16 años. Hoy en día hay gente, chavales, que empiezan a trabajar con casi 40. Entonces, cuando echan cálculos, no les falta. Con lo cual, estadísticamente, cuando nos echan una comparación del déficit ese teórico que dicen ellos que tenemos, a mí que me expliquen qué va a pasar cuando se termine, porque lo del baby boom primero terminaba en el 2030, 2020 y tanto, ahora ya lo han subido casi al 2040, yo no sé por qué, lo van alargando cada vez más, pero claro, cuando eso se acabe, pensionistas cobrando vamos a ser muchos menos, y dinero va a seguir habiendo el mismo o más. Entonces resulta que entonces va a sobrar dinero. Es decir, ¿cómo lo explican? Yo no he visto ningún economista que eche el cálculo y decir, vamos a ver, si un señor que ha empezado a trabajar con 30 años no se puede jubilar con su pensión real hasta los 70 o 72 años, y si se jubila con 67, va a cobrar un 60 o un 70% de su pensión, con lo cual van a cobrar mucho menos que nosotros. Con lo cual va a sobrar dinero. Es decir, es por lógica, no hay que ir a una universidad, estar 5 años de carrera para darse cuenta de eso, leche. La verdad que sí. Por cierto, ya que una de las reivindicaciones, lo hemos dicho por activa y por pasiva, es saber qué pasó en la lucha de las pensiones, dónde fueron a parar esos años que decía Eulogio, Carni. ¿Tú crees que la gente podremos saber algún día dónde ha ido a parar todo ese dinero? Porque muchos pensionistas y no pensionistas dicen, bueno, porque el Estado ha vendido que este último mes ha tenido que sacar un montón de dinero de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Pero nadie dice que no hay dinero en la lucha de pensiones y que había 60.000 millones, creo que era, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo primero, decir que la Ley General de la Seguridad Social, es que he ido a mirarlo hoy, vamos. Sí. En su artículo 109 dice que los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por las aportaciones de las personas que emplean y por los empleados y por los empleados, por las prestaciones, por las transferencias destinadas a la cobertura
de la insuficiencia financiera del sistema y por la financiación de prestaciones y servicios. Entonces, bueno, con esto lo que yo quiero decir es lo siguiente, no sé si se ha entendido. Primeramente, la Ley General de la Seguridad Social contempla en su artículo 109 y luego lo desarrolla en el apartado 8, que si los recursos de la seguridad social son insuficientes, insuficiencia de cuotas, ¿se entiende? Pues que el Estado está obligado a transferir dinero a la seguridad social. Bueno, pues esto parece que este artículo no existe, que se ha olvidado todo el mundo de él. Se ha olvidado de que, como decía Eulogio, nosotros como pensionistas pagamos IRPF, pagamos servicios generales. Ya no pagamos, lógicamente, pensiones, porque ahora las cobramos y la recaudación fundamental está con la hacen las personas que trabajan ahora. Pero nosotros hacemos aportación. Y primera cosa que yo digo, si esto lo recoge la ley, ¿dónde está el problema? Si con las cuotas no es suficiente, pues, según la ley, el Estado está obligado a transferir dinero de los presupuestos generales del Estado para pagar las pensiones. Pues como lo paga la Casa Real, y como paga el Ejército, y como paga tantas cosas. ¿Por qué? Por el sistema de pensiones no se pueden hacer transferencias de los impuestos generales. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es, yendo ya al tema de la financiación, digamos, más estricta, que serían las cuotas, pues el Tribunal de Cuentas ha reconocido que hay 103.000 millones de un periodo concreto de años que el Estado tiene que aportar a las arcas de la Seguridad Social, porque con ese dinero de las cuotas se han pagado gastos impropios, se han pagado cosas que se tienen que pagar a través de los presupuestos generales del Estado. Y ahora viene la siguiente pregunta. Si estamos en lo cierto desde el movimiento pensionista, que es que se han gastado muchos miles de millones en cosas que no eran pensiones, es decir, se han dedicado a fines ajenos a su carácter, que eran pagar pensiones, pues ¿por qué no se hace la auditoría? Si se hace la auditoría, veremos quién tiene razón. Si tiene razón los que dicen que no es financieramente sostenible, o la tenemos las personas, y muchísimos economistas también lo dicen. Muchísimos economistas dicen que de hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social tendría un superávit que podría atender las reivindicaciones que estamos haciendo de las pensiones mínimas. Entonces, pues tampoco se realiza la auditoría. Entonces, claro, tenemos, digamos, todo el argumento posible para decir el sistema público de pensiones es sostenible. Claro. Y no solo sostenible, sino que tiene recursos suficientes para mejorar la situación de los pensionistas y las pensionistas actuales. Entonces, eso, en esa lucha estamos. Que se tardaremos años, pero bueno, nosotros tenemos un lema que es insistir, resistir y persistir, por lo menos mientras el cuerpo aguante, Paco. Hay una compañera... Y eso lo vamos a pelear. Una compañera mía de un programa siempre dice lo mismo: pico y pala, pico y pala, pico y pala. Pues creo que eso es lo que hay que hacer. Y además era una cuestión, simplemente puntualizar una cosa. Si un jubilado se le detrae de su pensión el 30%, ¿cómo es posible que haya grandes empresas y bancos que están pagando el 5%, incluso hasta menos? O sea, no es posible que se le grave el salario a los trabajadores, sea del trabajo o sea del acumulado para cobrar su pensión, que siguen pagando, digamos, y que no se le detraiga a estas grandes fortunas. Es dinero del Estado, y lo que no podemos es estar contribuyendo los nadie a esta gente. Es al revés, es esta gente la que tiene que colaborar con los que le damos la riqueza a ellos. O sea, que la riqueza del grande no es su inteligencia, es la mano de obra de los trabajadores. A mí me gustaría, no sé qué va a pasar el próximo sábado, ¿no? A mí me gustaría que el sábado también dieran la cara a algunos políticos si viniesen a la manifestación, está claro. Pero vamos a suponer que llamamos tanto la atención
que dijera el gobierno, bueno, vamos a preparar una mesa de negociación, ¿estaríamos dispuestos a dar ese paso? Bueno, por eso estamos en la calle. Pero ha habido ya dispuesta y con un programa muy desarrollado, porque nosotros aquí estamos hablando de las reivindicaciones, digamos, a grandes rasgos. Exacto. O estamos explicando cosas de brocha gorda, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros tenemos un desarrollo clarísimo de qué queremos, cómo lo queremos, qué modificaciones legales habría que hacer. En COESPE hay una comisión de legal con gente muy preparada, donde tenemos abogados, economistas, y entonces eso lo tenemos muy clarito. O sea que ojalá el gobierno después de la manifestación nos diga negociar, ¿va? Estamos allí con el tocho. Los de Pepi, ¿tiene algo más que preguntarles? Pues ¿Qué te ocurre? A mí lo que yo creo como principal reivindicación es el tema de la subida de las pensiones más bajas, ¿no? Sobre todo las mujeres, que son quienes más lo sufren. Por esto que me viene a la mente, persona mayor, señora, ¿no? Mujer que no ha cotizado nunca, que tiene una no contributiva, ¿no? Y que bueno, ¿cuánto puede cobrar esa mujer? Unos 400, 500 euros al mes. 500. ¿Cómo puede esa mujer salir adelante un mes si bueno, pues el cesta de la compra carísimo, todo, si tiene que pagar un alquiler porque no tenga vivienda, si tiene que ¿cómo puede esa persona subsistir? Tiene que pedir ayuda a sus familiares, ¿no? A sus hijos y demás. Por supuesto. Eso es lo más, yo creo, lo primordial que tendría que tener en cuenta, ¿no? El gobierno. Claro, una persona que cobra una pensión de ese tipo está en una situación de dependencia tremenda, con sus familiares, con quien sea, y aún así vive sin independencia y con una penosidad y con una pobreza extrema. Y bueno, las mujeres, además, por lo menos mi generación, además del cuidado, hemos trabajado bastante, ¿eh? Hoy muchas mujeres que tienen una pensión no contributiva, sus cotizaciones de 15, 16, 18 años se perdieron. Sí, cierto. Se perdieron. Y yo lo digo porque yo trabajé en Intelorce y yo conozco a compañeras que después de tener 2 críos, pues claro, ya la madre le podía echar mano con 1, con 2, no. Y se fueron y habían trabajado desde los 14 años. Así que cuando se fueron con 30 y algo, pues tenían casi 20 años cotizados. ¿Qué le ha pasado? Pues cuando han llegado a la edad de jubilación, como no tenían 2 años, dentro de los últimos 15 antes de jubilarse, pues no han tenido derecho más que una pensión no contributiva. Así que esa cotización se perdió y sin derecho, que yo también sospecho que ese requisito específico que pusieron iba a penalizar a las mujeres de manera clara. Clarísimo. Sí, está claro que hay una brecha de género brutal. Efectivamente. Brutal. Sí. Y para eso hace falta salir a la calle y ir a Madrid. No sé... ¿Creéis que no sé qué apoyo ha recibido la COESPE si partidos políticos, sindicatos se han dirigido a la COESPE con motivo de esta manifestación, Carni? Sí, bueno, movimientos sociales muchísimos, ¿eh? Los movimientos sociales por la paz, sindicatos de inquilinos, la plataforma también contra los desahucios y bastantes sindicatos. Cierto que no los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos mayoritarios ni han apoyado ni han hecho ningún llamamiento ni fortalecen esto de ninguna manera. Está chupando bien del bote. Pero sí la CGT, sí sindicatos que tienen bastante fuerza en el norte y bastantes movimientos sociales. Yo ahora soy incapaz de recordar cuántos. Sí, seguro, muchos. Pero nos han mandado... Sí, bastante apoyo explícito y han distribuido en su militancia, en sus asociados y asociadas, el tema de la manifestación. Así que... Pasaremos listas, el sábado pasaremos listas. Para ir terminando, porque nos queda cada vez menos tiempo, Juanmi, ¿qué le dirías tú ahora mismo a esa persona mayor que ve este programa, que está sentado y que se lo está pensando? Pues mira, muy sencillo. O sea, yo lo único que le pediría es que no se queje en el bar, no se queje con los amigos, que si tiene algo que pedir, que venga los lunes, que es una horita a la que estamos, que tampoco le exigimos que estén todos los lunes, que venga uno sí y otro no. Si quiere, que se informe, porque no solamente estamos allí para que se nos vea, lo que queremos es darle información de que su mal
no es el que tiene al lado, ni el vecino que viene del sur o del norte de África o de otros lugares, que muchas veces es de verdad sangrante cuando echamos mano o culpar a gente que está en peor situación que nosotros. Yo, en un minuto, Eulogio, ¿qué les dices a las generaciones más jóvenes sobre la lucha y la garantía de sus futuras pensiones? Pues que se tienen que mover, que tienen que salir a la calle y moverse, si es que no hay otra. No hay otra, si no lo por desgracia van a hacer realidad lo que se viene diciendo desde hace unos años. Van a vivir bastante peor que nosotros. Y me voy a dejar para el último a la jefa, porque ha habido varias personas con las que hablaba y sabían que hacíamos el programa de hoy y me decían, a lo que decía Eulogio, si sube un 2,5, un 2,6, hasta un 2,8 el IPC, eso es nada para la gente que cobran 400, 500, 600 euros. No, pero no es así. No es así. Ah, ¿no? No. Es decir, las no contributivas y las mínimas tienen que subir un 5. Este año creo que son 2 puntos más que el IPC. Si el IPC, la media, son un 2,6, ellos serán un 4,6 o un 4,8. Pero ahora sí todo sigue siendo poco. Claro, es que un porcentaje más alto aplica una pensión muy pequeña da como resultado una cifra absoluta muy baja. Pero es verdad que desde hace varios años el porcentaje que se está subiendo a las pensiones más bajas es más alto, pero que a todas luces es insuficiente, que eso no es lo que queremos. Eso se queda muy corto. La solución sería muy fácil, muy sencilla para el gobierno. Eliminar lo que puso Aznar, que en vez de que sea el 75% del IPC, el IPREN, es decir, que no sea el IPREN, que sea el 75% del salario mínimo, no del IPREN. El IPREN es que se queda en un 55%. No sé, una cosita, solo una cosita. Tenemos una propuesta sobre el tema ese que queremos llevar al gobierno. Digo por si podría ser que en algún programa lo explicáramos. Claro, por supuesto. Ese aspecto solo, para que se entienda. Solo volcamos en eso. Por cierto, que de lo que suceda en Madrid se lo contaremos. No sé cuándo, porque vamos con los programas tan a tope que estamos desplazando cosa a cosa y no sé dónde vamos a llegar. Llegaremos a Navidad, seguro. Llegaremos, seguro. Despide tu programa, compañero. Pues nada, animarse todos los que puedan dirigirse a Madrid. 25 de octubre, este sábado, allí en Madrid estará toda España para manifestarse, para reivindicar por la subida de las pensiones más bajas, para igualarlas al salario mínimo interprofesional y muchas más reivindicaciones que se tienen que hacer para mejorar las pensiones en general y para que todo vaya un poquito mejor. Animarse, por favor, jóvenes, no tan jóvenes, mayores, todos los que puedan. Y los que no puedan desplazarse, pues bueno, pues todos los lunes, como la película, los lunes al sol. Y como en Málaga tenemos tanto sol, pues los lunes allí al centro a manifestarse. Y si tenéis alguna duda, de verdad, escribidnos al 656 60 85 14, que cualquier cosa de la derivada de las pensiones se la vamos a pasar para que Encarni las conteste. ¿Vale? Seis felices. La semana que viene nos toca traumatólogo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. También. Gracias. Bueno, pues gracias. Gracias a vosotros por venir. Y tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yeah, no hay nadie como tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me
importas tú.